Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque para festejar el Día de las Madres y el 10 de mayo les traigo una lista de 10 libros que tienen a madres verdaderamente buenas. Y antes de comenzar, mamá, si estás viendo este video, te mando un gran abrazo, te quiero mucho. Ya sabes que te deseo un muy bonito día y si hay algo que te gusta de mi persona, probablemente te puedes llevar bastante crédito por eso. Si hay cosas que no te gustan, que yo sé que sí las hay, pues simplemente acepta que eso es mi culpa y tú no tuviste mucho que ver en eso. Y pues nada más te quiero decir que disculpas si mis hermanos y yo te salimos un poquito rebeldes, son las consecuencias de que hayas criado hijos que piensen por su propia cuenta y que tomen decisiones. Y es algo que te agradezco mucho, de verdad, gracias por ser tan buena madre, te quiero. Y pues ya, antes de que me ponga aquí emocional, a todas las demás madres también les deseo que tengan un muy bonito día. Ojalá que sus hijos las traten muy bien, no solo hoy, sino siempre. Y bueno, ya, sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a la lista. Antes de comenzar, me gustaría decirles que esta lista no tiene un orden específico, no es una especie de top, sino que simplemente son 10 libros que creo que tienen algunas madres muy interesantes, la mayoría de ellas madres de verdad admirables y muy buenas, aunque un par no siempre con las mejores tácticas, al menos que yo considero, pero pues sí, nada más les quería comentar eso. Vamos a empezar la lista con una de las madres ejemplares y esta se encuentra en el libro de Room o La habitación de Emma Donoghue. Para los que no conozcan este libro, es la historia de una mujer que es secuestrada cuando tiene 18, 19 años y después de un corto periodo de tiempo en su secuestro, tiene un hijo con su secuestrador y pues tiene que criar a este hijo en una habitación, literalmente en un cuarto bastante pequeño, y tiene que ingeniárselas para que su hijo tenga una vida normal, incluso en esta situación. Es una madre y es una historia que de verdad también se me hace bastante fuerte porque nos habla de cómo ella está lidiando con toda esta situación de estar encerrada, de sentirse prisionera y al mismo tiempo emocionalmente pues estar muy mal porque el secuestrador abusa de ella sexualmente, pero al mismo tiempo hace todo lo posible y dedica de verdad muchísima de su energía, de su tiempo, de su atención a que su hijo esté bien. Se busca formas para que él esté jugando, para que también se pueda desarrollar físicamente en este pequeño espacio, para que coma adecuadamente, para que se exprese de la mejor manera, que pueda ser creativo, que pueda tanto desarrollarse mental como físicamente. Y de verdad hace un trabajo espectacular para que su hijo crezca de la mejor manera y me parece una madre de verdad ejemplar. Les recomiendo mucho el libro, es un poco fuerte y brutal, pero de verdad es una lectura que vale muchísimo la pena. En segundo puesto les traigo Wonder o la lección de Agus de R.J. Palacio. Este también es un libro que es un poquitín fuerte, pero al mismo tiempo este tiene toques humorísticos y me parece una de las obras más bonitas que he leído. En este libro nos cuentan la historia de Agus, que es un niño que tiene una enfermedad o una condición que lo lleva a tener una deformación en la cara bastante notoria. Nunca nos dicen exactamente el alcance de esto, pero sabemos que sí es algo que impacta muchísimo a las personas que lo ven y que generalmente tiene consecuencias, podríamos decir que un poco negativas para el niño. Entonces la madre lo cría por mucho tiempo en su casa y ahí le da pues los niveles de educación, vamos a decir que básicos. Sin embargo, en un momento tanto ella como su esposo deciden que no pueden seguir teniéndolo en la casa y dejando que simplemente esté ahí, sino que pues tiene que salir y enfrentarse al mundo a pesar de las dificultades que este mundo pues le va a causar. Y es una decisión muy difícil porque ella ve como el hecho de que su hijo ya se incorpore a una escuela y salga al mundo tiene muchas consecuencias en su hijo y aún así pues tienen que decidir si es lo correcto o no el hecho de que salga y conozca más personas y que tenga que lidiar con las opiniones y los prejuicios que la sociedad tiene sobre él. Pero al mismo tiempo la madre creo que pues se mantiene fuerte y por un lado vemos esta decisión tan fuerte que tiene que tomar entre proteger a su hijo y al mismo tiempo hacerlo que sea independiente, una cuestión y una cosa que creo que muchas madres se debaten constantemente y que creo que el libro explica de muy buena manera. Es de verdad un libro que vale bastante la pena y la madre de August de verdad creo que se merece estar en la lista. En el puesto número 3 les tengo Persepolis de Marjane Satrapi. Aquí creo que mayoritariamente la abuela lleva un papel muy importante, pero también la madre de Marjane es una madre que también creo que vale la pena mencionar. Este libro nos cuenta la historia de nuestra autora, que es Marjane,
y ella nos cuenta cómo fue su vida en Irán durante su infancia y también una gran parte de su juventud y su adultez en el extranjero, y nos cuenta cómo la situación económica, política y social de Irán fue cambiando mientras que pues sus padres seguían con ideas así un poco más liberales y al mismo tiempo le enseñaban otro tipo de cosas y trataban de darle una educación un poco más enfocada en las cuestiones intelectuales y sociales y cómo esto no compaginaba con lo que estaba sucediendo en su país en ese momento. Es un libro que recomiendo mucho porque tiene un balance muy bueno entre temáticas bastante contradictorias y bastante fuertes. Por un lado tenemos todo este aspecto de la guerra, de los problemas económicos, sociales, emocionales, de la tortura, la represión política y algunas otras temáticas así bastante fuertes. Y por el otro lado también está esta idea de la familia, de la importancia de los valores, de las cosas cómicas, de la educación, de cómo podemos salir adelante y quitar prejuicios a pesar de las dificultades que haya en nuestro ambiente y en las cosas que nos rodean. Y de verdad me parece una joyita de libro, lo recomiendo ampliamente y de verdad denle una oportunidad a Persepolis. Y ahora sí quiero pasar a la cuarta posición. En esta les tengo el libro de The Core of the Sun de Johanna Sinisalo. Este libro fue mi libro favorito del año pasado y de verdad es una lectura que les recomiendo ampliamente. Nuevamente aquí, al igual que en Persepolis, vamos a ver que el personaje que, pues vamos a decir que es como materno en esta situación, es la abuela de dos niñas. Este libro nos cuenta una historia de un mundo distópico en donde en el futuro las mujeres regresan un poco a este papel de ser amas de casa, esposas y de ser pues personas que simplemente se quedan en la casa, que no tienen muchos conocimientos sobre otras temáticas y lo único que se espera de ellas es que sean bonitas y que estén básicamente al servicio del marido o del hombre de la casa. Y hay una distinción que se hace desde muy temprana edad de las mujeres. Hay mujeres que, como les dije, cumplen con este papel de mujer que simplemente se somete a los deseos y a las necesidades de un hombre. Y por el otro lado, hay unas mujeres que son la minoría, que tienen un pensamiento propio y que vamos a decir que buscan otras cosas. Estas mujeres son rezagadas por la sociedad y en realidad se menosprecian y se ven con mucho desdén. Y desde muy pequeñas deciden más o menos en qué categoría estás y la abuela se percata que una de sus nietas pues cumple con este perfil, pero como sabe que socialmente no están muy bien aceptadas, la empieza a proteger y empieza a cuidarla para que ella pues actúe como la norma, pero en realidad siga criándose y tanto teniendo un crecimiento intelectual que vaya acorde con sus necesidades, con su curiosidad y con todas estas cuestiones que ella considera importantes. Y creo que la abuela de verdad hace un papel espectacular y la historia es verdaderamente muy, muy buena. Es un poco desgarradora, es un poco fuerte, pero también tiene sus momentos cómicos y creo que es un libro que te incita mucho a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. En el puesto número 5 también les tengo otro de mis libros favoritos, que es Big Little Lies o Pequeñas Mentiras de Liane Moriarty. Supongo que muchos conocen este libro o esta historia porque la serie se hizo bastante famosa y nos cuenta la historia de tres mujeres que creo que desempeñan un muy buen papel como madres. Por un lado tenemos a una madre soltera que de repente es culpada porque su hijo hace bullying y ella tiene que lidiar con toda esta situación en donde pues ella en su casa siente que tiene a un hijo y que ha criado un hijo con unos valores muy claros y por el otro lado tiene que enfrentarse al mundo que la culpa porque pareciera que su hijo pues no fue criado de la mejor manera y ella tiene que lidiar con todo este tumulto de emociones y en sí con este cuestionamiento continuo de si en realidad está haciendo su mejor papel como madre. Es una angustia que se siente bastante real y que creo que la autora retrata de manera espectacular. Por otro lado, tenemos a otra madre que es Celeste. Ella está tratando un problema personal que no les puedo contar porque spoilers, pero es algo que de verdad le está afectando mucho emocionalmente y a pesar de que tiene esta situación, pues tiene que criar a sus dos hijos y asegurarse de que este problema personal no afecte a sus hijos y que por otro lado pueda criar a sus hijos de la mejor manera. Y también me parece que es una mamá también muy admirable. Y por último tenemos a nuestra tercer protagonista, que es Madeline, madre de dos hijos, que también nos habla de cómo ella tiene que lidiar con la diferencia de edades de sus hijos y sobre todo con una de sus hijas que ahorita está en plena juventud y pubertad y se le está ahí poniendo media rebelde y ella nuevamente tiene que ver hasta qué punto pues tratarla con seriedad para que en realidad se
se cuide y la hija pues no cometa errores, pero por el otro lado sabe que no puede obligarla a hacer cosas porque se le va a poner en contra y también puede que la hija le cobre mucho odio. Entonces está nuevamente esta difícil situación en la que se encuentran las madres, en que tienen que pues ser estrictos con sus hijos, pero no muchísimo porque después los hijos pueden empezar a odiarlas. Y toda esta situación de la maternidad, de la complejidad que es criar hijos y cómo también la sociedad percibe el papel de las madres, está súper bien relatado en este libro, se los recomiendo ampliamente. En el sexto puesto está Tomates Verdes Fritos de Fanny Flack. Este es un libro bastante peculiar porque nos cuenta la historia de una mujer que está escuchando la historia de una comunidad y de muchos de sus habitantes, y las historias de los habitantes son totalmente diversas, cada uno nos habla de diversas cosas de su vida y de hecho la mayoría de los personajes no son madres. Sin embargo, hay una pareja que me llama muchísimo la atención y que creo que vale la pena que esté en la lista, y es una pareja de mujeres que pues se da a entender que es una pareja lésbica que adoptan a un niño y lo crían de una manera bastante singular, peculiar, y diría yo que también con unos valores que son muy buenos a pesar de que no eran la norma en esa época. Y es una pareja que de verdad me parece súper interesante, no solo porque nos cuenta cómo sería el hecho de que un niño tenga dos madres, sino que también la forma en la que las madres tratan la crianza de este niño y de cómo lo van pues educando para tener cierta forma de pensar y cierta forma de ser que sea más humana y que en realidad tenga en cuenta los valores de los demás y las emociones de los demás, me parece de verdad ejemplar. Después, en el puesto número 7, voy a hacer un poquito de trampa y les voy a mencionar dos libros de Celeste Ng. Esta es una autora que de verdad admiro muchísimo, siento que tiene una prosa espectacular y siento que hace una narrativa que siempre se mete mucho a ver cómo piensa la gente y cómo todos estos pensamientos pues en realidad determinan nuestra forma de ser, de actuar, de ver el mundo, de interactuar con los demás y tienen un efecto tan grande en las demás personas. En primera instancia les quiero recomendar el libro de Todo lo que no te conté, que es uno de mis libros favoritos y les recomiendo ampliamente. Nos cuenta la historia de una familia que de repente se encuentra ante la desaparición de uno de sus integrantes y cada uno de los integrantes nos empieza a contar cómo era la relación con este personaje y nos cuentan qué fue lo que pudo haber llevado a esta desaparición, pero muy primordialmente se enfocan en todas las cosas que tal vez no dijeron o que sí dijeron, y eso que pensaban, pero no lo decían abiertamente porque tenían miedo, porque les daba pena, porque no sabían muy bien cómo iban a reaccionar los demás y cómo esto pues pudo haber sido crítico. Y me parece una temática muy importante porque creo que en el mundo actual muchos de nosotros pues vamos con todas estas ideas, pero no las externamos y esto puede tener un efecto no solo en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, sino también en la de los demás. Y aquí se ve cómo la madre constantemente se está preguntando, pues si lo que ella hizo o no hizo tuvo un efecto en la desaparición de su hija. Y sí, de verdad es una novela muy, muy buena. Por otro lado, también está la novela de Pequeños Fuegos por Donde Quiera, de esta misma autora, de Celeste Ng. Y este libro habla de muchos personajes, pero creo que la maternidad es un tema central en este libro. Nos presentan a madres solteras, a madres que están criando hijos con un esposo, madres biológicas que por diversas razones tuvieron que dejar a sus hijos y tienen que lidiar con esta situación, mujeres que desean ser madres a más no poder, pero por múltiples razones no pueden. Y también habla de cómo esto puede ser algo emocionalmente muy desgastante y muy devastador. Y como les digo, creo que está todo el espectro de la maternidad, desde las cosas buenas, las cosas malas, el deseo de ser madre, las ventajas y desventajas. Y la autora de verdad, al igual que con su otro libro, creo que nos presenta esta oportunidad de conocer cómo piensan los personajes y cuál es el efecto que esto puede tener en la sociedad. Y de verdad es un libro espectacular. Me encanta la prosa de Celeste Ng y de verdad les recomiendo mucho que lean sus libros. En el puesto número 7 está Triangles o Triángulos de Ellen Hopkins. Este es un libro que en realidad no me encantó por completo, sin embargo, sí tiene algunas particularidades y sobre todo tiene tres madres que también me parecen dignas de leerse. Una de ellas es una madre soltera que crió a su hija casi
exclusivamente por 10 o 12 años y de repente se aparece el padre biológico de esta niña y la niña quiere irse con su padre y lo empieza a ver con ojos de amor y a ver a su madre casi casi como la enemiga y la madre tiene que lidiar con esta situación en donde por un lado pues ella se siente muy mal porque pareciera que su hija no valora todo el trabajo y todos los sacrificios que ella hizo para que su hija estuviera bien. Y de repente el padre se aparece y se empieza a llevar como que todo el crédito y todos esos sentimientos bonitos que deberían de estar dirigidos pues a los padres, pero que en este caso pues parece que se lleva únicamente el padre y creo que es una perspectiva muy interesante. Por el otro lado tenemos a una madre que de verdad es una madre totalmente entregada. Tiene dos hijos, pero tiene una hija particularmente que está muy, muy enferma y que está postrada en cama y necesita apoyo y ayuda en cada momento. Entonces ella se dedica casi completamente a su hija, se aboca enteramente a ella y casi pues toda su vida se enfoca en esta hija. Y se habla de cómo esta decisión impacta radicalmente su vida, cómo después empieza a cambiar la situación con su marido, con su otro hijo y en sí con los sentimientos que ella tiene y la forma en la que ella vive. Y casi al final de la novela llega un punto en donde ella tiene que decidir si vale la pena que su hija esté en esta situación o no. Y es una situación tremendamente difícil, sobre todo porque siendo madre yo creo que hacerte siquiera este cuestionamiento ha de ser totalmente devastador, pero creo que la perspectiva que nos presenta la autora de verdad vale la pena leerse y esta historia y esta idea de qué hacer cuando uno de tus hijos está sufriendo mucho y si debes de pues aceptar eso o tratar de hacer algo o qué decisión tomar ante esta situación es algo que pues es impresionante. Y por último tenemos en este libro a otra tercera protagonista que es una madre de dos o tres hijos y ella tiene una vida bastante tranquila, sin embargo está buscando como algo para pues hacer un poco más interesante su vida y también es una perspectiva que me llamó la atención. Llegamos con el libro de 10 mujeres por Marcela Serrano. Este libro, como su nombre lo indica, nos cuenta la historia de 10 mujeres. Debo decir que estas son de distintas edades, de distintas clases sociales, también tienen ideologías políticas, religiosas y demás muy distintas, pero una de las cosas interesantes es que dos o tres de ellas son madres y particularmente hay una que se me quedó muy grabada porque no recuerdo muy bien si es una mujer que se hace cargo tanto de su madre como de su hija y tiene que, pues, dedicarse muchísimo a esto porque por un lado, pues está toda la situación económica de ayudarlas a tener lo suficiente para vivir de una manera digna, para tener alimento, una vivienda y todas las otras cosas que se necesitan, pero por el otro lado también nos habla de la carga emocional y cómo es tan difícil lidiar con esto. Particularmente me acuerdo mucho de este personaje porque nos cuenta cómo su hija está experimentando depresión y cómo ella no entiende cómo es que funciona la depresión o cómo es que puede ayudar a su hija en esta situación. Y me parece que la forma tan cruda, pero tan real y honesta en la que la autora nos presenta esta opinión de la madre y esta angustia que siente porque quiere hacer lo mejor para su hija, pero no sabe exactamente cómo hacerlo y cómo esta carga de ser madre y ser la proveedora y ser también esta roca emocional para estos dos personajes con los que ella tiene mucho contacto, es algo que vale la pena leerse y es un libro que también le recomiendo mucho para ver la perspectiva no solo de muchas madres, sino también de muchas mujeres. Y ya por último les tengo uno de mis libros favoritos, que es The Help o Criadas y Señoras. En este libro no creo que las madres biológicas particularmente destaquen por sus habilidades para ser madres. Sin embargo, debo de mencionar que varias de las mujeres que pues son las niñeras y estas mujeres que se dedican al cuidado del hogar tienen un papel tan importante en la vida de las personas. Particularmente hay una que diría yo que es como la madre postiza y más que postiza diría yo que es la madre real de la niña, no en sentido biológico, sino en que ella es la que le proporciona todos los sentimientos y toda la crianza y amor que la niña necesita. Y pues yo creo que muchos han visto esa frase en donde ella le dice a la niña que es bonita, que es inteligente y que es fuerte, y cómo esas palabras tienen un efecto tan grande en los niños y cómo el papel de las niñeras en realidad es algo que vale muchísimo la pena tener en mente y que debemos de siempre cuidar. Al final, el aspecto de la maternidad no es solo la madre biológica, sino también todas esas mujeres que
se dedican a cuidar a los niños. Pueden ser las tías, pueden ser las abuelas, pueden ser muchas otras mujeres que están involucradas con la crianza de los niños y que desempeñan un papel tan importante para que estos sean buenos seres humanos. A todas las madres, mis más grandes y sinceras felicitaciones. De verdad, gracias por estar ahí por nosotros y por asegurarse de que seamos personas de bien. Y bueno, eso fue todo. Me encantaría que me cuenten si han leído algunos de los libros que les mencioné, qué les parecen, concuerdan con mis madres más admirables o no. Y si quieren dejarme alguna otra madre en la literatura, no olviden dejarla aquí en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita. Eso fue todo y espero verlos pronto. Bye.